nosotros en las noticias de las 7, el doctor William Pérez Cotrino, es empresario en temas de innovación. Doctor, bienvenido a las noticias de las 7. Retomamos la información desde la otra oportunidad, de cuando conversamos hace exactamente 8 días aquí en las noticias de las 7. Hacíamos unos comparativos que usted nos trajo referente a la realidad económica de la ciudad. Y es que definitivamente estamos viendo que la ciudad tiene una economía débil, es pobre la economía de la ciudad de Honda. Y por supuesto quiero que nos articule esto con el tema que vamos a tocar, tiene que ver con la pobreza multidimensional. Bienvenido. Sí, Sandrita, buenas noches a todos los televidentes. En esencia, pues lo que hemos venido hablando de estos temas económicos, digamos, para ponerlo en la agenda pública, para que las personas comiencen a hablarlo en sus casas, en la hora del almuerzo con sus familias, es justamente como esta Honda, digamos. Honda, a pesar de que nosotros vemos que hay una ciudad que históricamente es bonita, que hay una parte colonial muy bonita, pues la realidad de los números y las estadísticas con el DANE dicen otras cosas, digamos, de lo que hemos hablado. Y pues efectivamente hemos visto que la economía sí es débil, tiene unas grandes debilidades en el sentido de que depende principalmente del turismo y depende principalmente de la subienda del río, lo cual son fuentes de ingresos que son relativamente bajas para la cantidad de personas que hay en el municipio. Y si la traemos con otro tema que es la pobreza multidimensional, quiero que usted aquí arranque explicándonos sobre esto, y tiene unas dimensiones, son 5 dimensiones. Sí, pues una parte de la pobreza monetaria, otra parte de la pobreza multidimensional, digamos, son 2 dimensiones complementarias. Para explicar fácilmente, digamos, la primera tiene que ver con dinero que le ingresa a la familia, y en eso pues Honda pues tiene todavía unos indicadores que tienen que mejorar en materia de la cantidad de personas que están viviendo con 11.000 pesos al día, que es más del 40%, y cuántas personas están viviendo con 5.000 pesos al día, que es más o menos un 15% de la población, lo cual pues eso, pues 5.000 pesos no alcanza no alcanza para nada. Entonces imagínense ustedes viviendo 3 comidas al día con 5.000 pesos. Y otra cosa, un ingrediente adicional, aquí en Honda hay familias que son 4, 5, hasta 6, viven todos en la misma casa. Entonces yo me pregunto, si desayunan no almuerzan, y si almuerzan pues no cenan. Sí, en Honda hay muchas familias pobreza, aguantando hambre, aguantando pues no física hambre, sí. Porque usted lo sabe. Recordemos que usted recorrió de cabo a rabo la ciudad de Honda, hay que decirlo, con un programa que usted tuvo de alimentación, que apoyó a muchas familias en plena pandemia, ¿se acuerda? Sí, Sandrita, pues ya que lo mencionas, pues sí, nosotros nos conmovimos muchos con esos trapos rojos que ponían las familias, que era un significado de que esa familia estaba aguantando hambre, y pues con un grupo de amigos decidimos crear lo de Cocineros Anónimos. Ahí entregamos casi 60.000 almuerzos en 6 meses de trabajo voluntariado. Hubo donantes, hubo personas que nos colaboraron, y pues a mucha gente se le ayudó con eso, pero aún así después de pandemia pues todavía la situación sigue para unas familias de aguantar hambre, y esta parte pues Honda debería generar unas condiciones para que estas familias pues tengan una mejor calidad de vida. Bueno, hablemos y articulemos toda esta pobreza multidimensional frente a una realidad, el tema de la vivienda en Honda. Sí, entonces, como les decía, una parte es pobreza monetaria, que se refiere a dinero, pero otra parte es pobreza multidimensional, que se refiere a salud, a vivienda, a educación, a niñez, a trabajo. Y justamente una de esas dimensiones es vivienda. Por ejemplo, una familia puede estar, digamos, con su casa propia, puede tener, digamos, su calidad de vida, pero puede ser que no tenga ingresos porque el papá está desempleado. Ese caso es pobreza monetaria. Pero al contrario, digamos, en que el papá o la mamá tenga trabajo, pero que su casa, por ejemplo, tenga piso en tierra, que por ejemplo las paredes exteriores no sean bloques, sino que sean lata o tabla, por ejemplo, cuando uno ve unos plásticos y unos cambuches, digamos, en algunas zonas de invasión. Eso constituye pobreza multidimensional. Es decir, esa familia puede tener ingresos, pero sus condiciones de vivienda no son dignas, digamos, y toca mejorar esas condiciones de vivienda. Si vamos a una de esas dimensiones, el tema de vivienda, ¿verdad? Me gustaría que nos cuente cómo está el panorama en nuestra ciudad. Sí, pues mira, hay distintos indicadores en vivienda. Hay uno que me parece que es muy importante, y es qué tan bien están eliminando las excretas, es decir, qué tan bien tienen los baños para pues, poder hacer las necesidades fisiológicas. Y más o menos está entre un 7 o un 10% de los hondanos que no tienen
una buena eliminación de excretas, digamos, en su vivienda. Es decir, no cuentan con una taza de inodoro, posiblemente tendrán algún tipo de mecanismo pues, para hacer sus necesidades, que no es adecuada ni es higiénica, y de ahí se desprenden todos unos problemas de salubridad, de sanidad, pues esto desencadena, digamos, por ejemplo, que los niños tengan una serie de inconvenientes de salud. Entonces, ese, digamos, es un indicador, más o menos son 1.700 personas, 1.700 hondanos, quienes tienen ese problema. Otro problema es, por ejemplo, el tema de hacinamiento. En hacinamiento estamos hablando de más o menos un 10% de los hondanos tienen problema de hacinamiento, es decir, que en sus viviendas están sobrepobladas, es decir, viven más personas de las que deberían vivir en la vivienda, y eso más o menos son 2.700 personas. Un momento ahí, William. 2.700 personas en Honda que viven en hacinamiento, porque ahorita decíamos, hay hogares en muchas partes de la ciudad que viven hasta 8 y 10 personas. Sí, en una habitación o en 2 habitaciones. En 2 ¿sí? habitaciones. Sí. No sé cómo hacen, pero tienen problemas de hacinamiento. Y usted le está dando una cifra de 2.700. Más o menos 2.700 hondanos y hondanas tienen el problema de hacinamiento. 2.700 hondanos. Entonces hay un déficit de vivienda, es decir, el tema de construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda, que es otro indicador, el tema del piso en tierra. Más o menos en Honda hay unas 272 manzanas o cuadras en los barrios, y de esas 272 hay 10 manzanas que son las más pobres de Honda, donde tienen pobreza multidimensional por encima del 80%. ¿Esta manzana dónde se encuentra? Más o menos para ubicarlas geográficamente en la ciudad. Se encuentran en la Invasión Luz Esperanza, en Cascajal, se encuentran en la parte del Chorro, en Panchigua, al fondo de Panchigua. Se encuentra, por ejemplo, hay una parte cerca a Santo Efimio que tiene también una manzana de pobreza multidimensional alta. Hacia el barrio La Magdalena, hacia Arrancaplumas hay 2 cuadras con pobreza multidimensional por encima del 80%. Hacia Calunga, en la urbanización, las nuevas urbanizaciones que están en la parte sur de Honda, en Caballero y Góngora, pues también hay unas manzanas con estas características, y la idea es poder focalizar, digamos, en esas 10 manzanas todos los esfuerzos, digamos, tanto institucionales, públicos, privados, académicos, digamos, para poder mejorar esas condiciones. Y hay otras manzanas, que son otras 25 manzanas, que tienen problema de pobreza multidimensional entre un 60 y un 80%. Estábamos hablando de una cifra, 25.8, el indicador de pobreza multidimensional en Honda. Sí, más o menos el 25.8, eso multiplicado por 24.666, pues eso nos da una cifra alta de hondanos que están, digamos, en condición de pobreza multidimensional, es decir, no tienen buenas condiciones de vivienda, no tienen buenas condiciones de salud, no se está atendiendo bien la niñez, la primera infancia, la niñez, no hay fuentes, digamos, de trabajo para estas familias, y no hay, digamos, acceso a una educación adecuada. Entonces es un 25% de la población que no la está pasando bien, ¿sí? Pero el panorama también es muy preocupante. Sí, digamos, estas cifras, cuando uno las desmenuza, pues uno ve digamos, cómo está la brecha social, la brecha económica, y digamos, y cómo se están desarrollando los programas de apoyo a estas comunidades, y ahí es donde uno ve, digamos, unos vacíos importantes. Esto frente a otro panorama, y es que miremos, como estamos también en temas, hablando de temas de vivienda, hablemos de también viviendas para arriendo en Honda. Sí, digamos, esto es otro fenómeno que se viene presentando, digamos, hay un incremento especulativo, digamos, de los arriendos en las viviendas. Antes uno encontraba muchas viviendas con letreros de se arrienda, ahora son escasas las viviendas que se arriendan por una razón, digamos, por varias razones, digamos. El tema es el déficit de vivienda, pero también, por otro lado, pues hay otros fenómenos que se vienen estudiando, y es, por ejemplo, Airbnb, que es una plataforma muy exitosa y pues a mí me gusta como usuario, donde uno puede alquilar una casa. Muchas personas en Honda han decidido invertirle a su casa y ponerla a trabajar, que es legal, es totalmente legal, y digamos, no hay ningún problema con esto, para ponerla al servicio de turistas, ¿sí? Entonces
Al ponerla al servicio de turistas, pues ya no se la arriendan a las familias que necesitan la vivienda. Entonces, ¿eso qué hace? Pues oferta y demanda, hay menor oferta de viviendas, pues se incrementan los precios de arriendo. Esto frente al panorama de planes de vivienda. Sí, pues en planes de vivienda hay más de 150 en Honda, hay unos que pues están en proceso de construcción, otros en proceso de entrega, pero pues no es suficiente la tasa de crecimiento y la tasa de construcción de estos planes. Obviamente pues el déficit de Honda es un déficit de vivienda importante, pues para que se cubra ese déficit por lo menos deben haber unas 30 o 40 planes de vivienda en marcha y pues eso no va a ocurrir en el corto plazo. Y también el otro aspecto que hay que tocar, la variable relacionada a que hay familias que recibieron vivienda, ¿verdad? Por temas de ola invernal del gobierno nacional que fueron reubicados. Sí, pues eso ya es un tema que se maneja, digamos, desde el tema de la unidad de prevención y atención de desastres y hay una asignación a familias. Lo importante es que, digamos, estas familias puedan vivir en las viviendas que les asigna el Estado, porque pues también uno ve unos malos manejos con esas viviendas de algunas familias que de pronto las arriendan, las venden, y la idea es que si el Estado le hace un esfuerzo para entregar una casa, pues que se aproveche y se viva en esa casa. Porque seguramente, digamos, cuando hay la invernal y cuando hay problemas de inundación, al final lo que uno entiende es que eso es terreno del río, eso no es terreno de nosotros. Eso históricamente por miles de años el río ha pasado por esa zona. Entonces, pues al final si volvemos a esa zona, pues lo más seguro es que se vuelva a inundar. ¿Pero tenemos déficit de vivienda en Honda? Total, es un déficit alto de acuerdo a las estadísticas, Dani. ¿Qué mensaje nos puede dejar de este tema de la pobreza multidimensional en Honda, doctor William Pérez Cotrino? No, digamos que hay muchos desafíos, hay muchos retos. Yo pienso que si comenzamos a dividir el problema en partecitas pequeñas, posiblemente vamos a encontrar soluciones inmediatas. Digamos, el tema del piso en tierra en las 10 manzanas es un reto que hay que resolver pronto. El tema también de las paredes adecuadas, paredes exteriores adecuadas en estas 10 manzanas en Honda, también valdría la pena revisar qué se está haciendo. Y también algo muy importante, revisar cómo podemos ayudar a estas familias para que puedan tener un inodoro y un alcantarillado digno. Digamos, son temas básicos y son 10 manzanas, no es que sea toda la ciudad. Pero definitivamente con toda esta radiografía que estamos realizando del panorama económico de la ciudad, nuestra ciudad tiene una economía pobre. Sí, pues ya los datos los dijimos hace 8 días. Mariquita produce el doble de riqueza que Honda, Dorada produce 5 veces la riqueza de Honda, Guaduas produce 2 veces la riqueza de Honda, Líbano, Armero y Lérida están por el mismo nivel. El caso de Girardot pues son 7 veces la economía de Honda, el caso de Espinal son 9 veces la economía de Honda. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a ser los primeros en la región? Esa es la que nos deja la reflexión. Sí. Bueno, la reflexión. ¿Y qué estamos haciendo para eso? ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo seremos los primeros de la región? Honda. Los más ricos de la región. Es la pregunta. Sí. La reflexión. Sí. ¿Y cuándo? No, esa es la pregunta. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia? Esa es la reflexión. ¿Cuál es ¿Quién la lo va a liderar? ¿Cómo lo van a liderar? ¿Quiénes que estén allá? Líderes sociales, líderes empresariales, los jóvenes. ¿Quién va a liderar esto? Esto tiene que ser un proceso colectivo. Esto no es de una persona, no es de un mesías, no es de un político. Esto es de organizaciones sociales, de empresarios, de académicos, de los rectores, de los estudiantes. Si nosotros todos nos empoderamos de nuestra ciudad, esta ciudad va a ser rica muy pronto, y eso es, digamos, un tema que ya se han visto casos de éxito en Villa de Leyva, ya se han visto casos de éxito en Guatavita. Entonces es posible, digamos, es un tema de tomar la decisión y tener una visión de la ciudad que queremos. ¿Será que dejo también otra pregunta? ¿Amanecerá y veremos o esperamos? Pues yo tengo esperanza. Sí, digamos, yo vivo aquí en Honda a tiempo completo hace 4 años. Yo viví en Bogotá 20 años y yo ya decidí quedarme acá pues por el resto de mi vida. Entonces yo sí creo que Honda merece, digamos, tener un plan de trabajo colectivo para que sea una ciudad rica, y creo que los inversionistas y creo que los empresarios tienen que apostarle a Honda. Entonces la tarea es apostarle a Honda. Sí, esa es la tarea. ¿Quiénes de ustedes que me están viendo en este momento, la reflexión que deja el doctor William Pérez, ¿quiénes van a liderar esto? ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo, verdad? Qué bueno que aparecerían personas allá
líderes o gente que quiera hacerlo, ¿verdad? Aquí aquí hay de toda clase profesional, usted se ha dado cuenta en Onda, ¿verdad? Así es. Entonces, hay capital Hay humano. buen talento humano para eso. Se puede hacer, ¿verdad? La Claro tarea. que sí, claro que sí. Entonces, queda el reto, ¿no? Nos falta liderazgo, pero sé que lo Liderazgo. podemos tener. ¿Algo más que decirme, doctor William Pérez Cotrino? No, sigamos hablando de estos temas económicos, que la idea es que la gente pueda conversar de estos temas a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, que creo que es importante que todos entendamos de estas dinámicas y de estas estadísticas. Estaremos en otro tema económico porque nos interesa la realidad económica de nuestra ciudad. Doctor William Pérez Cotrino, empresario en temas de innovación. Nos vemos en otro tema económico de vital importancia. Muchas gracias, A Andrita. usted, mi amable. Hasta luego.